Ahí va. Ahora supongo que estoy grabando, ¿no? Sí, sí. Bien, buenas tardes. Entonces vamos a empezar la clase de hoy y vamos a empezar para recordar un poquito lo que habíamos estado hablando al final de la clase pasada. Habíamos visto que el hidrógeno podía formar compuestos binarios con los elementos que tenían una electronegatividad alta y relativamente similar a la electronegatividad del hidrógeno, y que esos compuestos binarios, esos hidruros, eran covalentes, ¿sí? Incluso con los elementos más electronegativos de la tabla periódica, el enlace igual sigue siendo covalente, porque por más electronegativo que sea el elemento que se combina con el hidrógeno, nunca vamos a tener cationes H+, porque los cationes H+, si existieran, serían muy polarizantes, deformarían completamente la nube electrónica del anión y transformarían ese enlace en un enlace covalente. Entonces, el enlace podrá ser polar, si el hidrógeno está unido a algo muy electronegativo, como un cloro o un átomo de flúor, pero siempre va a ser covalente. Y hemos visto que desde el punto de vista químico, por lo menos en términos generales, estos compuestos no daban muchas reacciones. Acá tenemos un resumen de las cosas. A veces se comportaban como reductores, pero esa era más una característica relacionada con la capacidad del otro elemento unido al hidrógeno de oxidarse que del hidruro en sí. Y después habíamos visto que el hidrógeno, cuando se combinaba con elementos que eran muy electropositivos, formaba hidruros iónicos. Por ejemplo, con los metales alcalinos o con los metales alcalino-térreos, y acá lo que vemos es una de las principales reacciones características de los hidruros iónicos, que estos sí son todos reductores fuertes, ¿sí? Y se usan en química muchas veces en reacciones en donde uno necesita un reductor fuerte. O una base fuerte, porque también, ¿se acuerdan que estuvimos comentando que el ion hidruro se puede considerar una base fuerte, tanto en el sentido de la definición de Lewis como en el sentido de la definición de Bronsted? De cualquier manera que lo quieran mirar, el hidruro es una base, y es una base muy fuerte. En agua lo que pasa es que está nivelado, por el efecto nivelador del solvente. Si ustedes ponen hidruro en agua, obviamente se transforma todo en iones hidróxido. Entonces la fuerza del hidruro como base en agua está nivelada a la fuerza de los iones hidróxido. Pero ¿qué pasa cuando el hidrógeno se combina con un elemento que tiene una electronegatividad intermedia, que no es ni muy alta ni muy baja? En esos casos, los enlaces que se forman no terminan de ser ni del todo covalentes ni del todo iónicos. Y justamente en estos casos, los compuestos que se forman se llaman hidruros intermedios. Es un nombre original. ¿Tá? ¿Cuál es la característica que resalta estos hidruros? Bueno, o sea, ¿de qué manera se traduce, en qué propiedad se traduce el hecho de que el enlace esté a medio camino entre un enlace covalente y un enlace iónico? Bueno, en parte se va a traducir en algunas de sus propiedades químicas, pero desde el punto de vista estructural es bastante fácil de ver una de las características más destacadas, y es que a pesar de que el enlace es todavía bastante covalente, las estructuras ya no son moleculares. ¿Sí? Recuerden que todos los hidruros covalentes que habíamos visto formaban estructuras moleculares. En cambio, los hidruros de estos compuestos, como este tipo de hidruros, por ejemplo con berilio o con aluminio, forman estructuras extendidas. En el caso del hidruro de berilio, ahí tenemos una representación, las pelotitas amarillas son los átomos de berilio, ¿sí? Lo que tenemos es la formación de cadenas infinitas. Alguien me puede decir, bueno, pero el carbono también forma hidruros, en donde se pueden tener cadenas de cualquier largo, como en el caso de los alcanos. Lo que pasa es que ahí, en el caso de los alcanos, es cierto que se pueden tener cadenas, pero también se pueden tener moléculas pequeñas. En el caso del hidruro de berilio, en cambio, no. La única posibilidad son estas estructuras extendidas, ¿sí? El caso del hidruro de aluminio, por ejemplo, tenemos ahí la representación. En este dibujo el aluminio son las esferas de color rosado, violeta, ese color que tenemos ahí. Y los átomos de hidrógeno son los que están representados en gris, más clarito. Cada átomo de hidrógeno está unido, está en contacto con solo dos átomos de aluminio. O sea, es una estructura que, a pesar de que es tridimensional, no es compacta. No está todo lo apretada que podría estar, ¿sí? Una estructura si fuera iónica. En el caso de los hidruros iónicos, por ejemplo, el hidruro de sodio tiene una estructura igual a la del cloruro de sodio.
¿sí? O sea, los aniones hidruros forman un empaquetamiento cúbico compacto, y entonces lo que se consigue es que los números de coordinación, tanto de cation como de anión, sean los máximos posibles que permite la estequiometría. En estos casos, y de esa manera, perdón, los hidruros iónicos, adquiriendo ese tipo de estructuras, lo que hacen es formar estructuras muy compactas, muy apretadas, en las que se maximiza la atracción entre iones de carga opuesta y al mismo tiempo se minimiza la repulsión entre iones de carga igual. Pero en estos casos, como digamos, la diferencia de electronegatividad no es tan grande, no existen un cation muy cargado y un anión muy cargado. Lo que mantiene unidos los iones no es solo las atracciones o repulsiones electrostáticas, entonces muchas veces se logran estructuras que son más abiertas, con índices de coordinación menores. Y eso es lo que estamos observando acá en el caso del hidruro de aluminio. Pero hay un cuarto grupo de hidruros que se conocen como hidruros metálicos, que son compuestos que se forman entre el hidruro y sobre todo los metales del bloque D y los metales del bloque F, ¿sí? Y que son diferentes a todos los que vimos hasta ahora, porque, primero, el hidruro tiene propiedades metálicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hidruro, por ejemplo, conduce la corriente igual que el metal. Los hidruros iónicos no conducen la corriente en fase sólida, conducen la corriente solo cuando están en fase líquida, cuando se funden, pero eso cualquier compuesto iónico. Ahora, estos hidruros metálicos, el sólido que se forma conduce la corriente. Y en eso se parece a un metal. Incluso el aspecto muchas veces es metálico. Pero una característica más interesante que tienen es que son compuestos no estequiométricos. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si ustedes intentan hacer reaccionar titanio metálico con hidrógeno gas, ¿sí? Lo que se forma es un hidruro de titanio que tiene esta fórmula, pero esta fórmula es aproximada, porque en realidad si uno mide bien la cantidad de hidrógeno, la cantidad de átomos de hidrógeno es un poquito menos del doble que la cantidad de átomos de titanio. Y dependiendo de las condiciones de preparación, la proporción hidrógeno-titanio es variable. ¿Sí? Esto se observa también con otros metales. Por ejemplo, con paladio, lo elegí como ejemplo, podría haber elegido otra cosa, pero con paladio, el hidruro que se forma tiene esta composición, o cerca de esta composición. ¿Sí? Otro metal, el niobio, por ejemplo, dependiendo de las condiciones de preparación, forma un hidruro en donde la relación es cercana a 1 o donde el hidruro tiene una relación cercana a 2. ¿Sí? Pero lo importante es que no hay una estequiometría definida. Estos hidruros se conocen desde hace mucho tiempo con el nombre de hidruros intersticiales. ¿Qué es lo que está pasando en estos casos? ¿O cómo se explica esto de que la estequiometría no sea constante, por ejemplo? Acá lo que estamos suponiendo es que la molécula de hidrógeno se disocia en átomos y los átomos de hidrógeno, átomos neutros de hidrógeno, se meten dentro de la red del metal en huecos de la red del metal. De ahí viene el nombre de intersticial. O sea, los átomos de hidrógeno ocupan huecos o intersticios de la red metálica. Por ejemplo, si ustedes se fijan, el tamaño de un átomo de hidrógeno encaja muy bien en los huecos tetraédricos de la estructura del titanio metálico. Entonces, la estequiometría variable simplemente representa que haya más o menos huecos ocupados por átomos de hidrógeno. Y como esos átomos de hidrógeno son neutros, la relación puede ser cualquiera, porque no hay que balancear una carga eléctrica, digamos. ¿Sí? Que eso forzaría a que hubiera una estequiometría definida. No siempre tienen por qué estar ocupándose huecos tetraédricos. Por ejemplo, en el caso del compuesto de paladio, los átomos de hidrógeno ocupan huecos octaédricos. ¿Está? Eso son detalles, eso no nos importa a nosotros en qué tipo de hueco en particular se está metiendo el átomo de hidrógeno. Lo que importa es que muchas veces podemos pensar estos hidruros como compuestos en donde el metal queda con la misma estructura que tenía originalmente y simplemente se meten átomos de hidrógeno en los huecos de esa estructura. Esa visión es un poco simplificada además, porque nosotros sabemos en realidad que a veces la estructura del metal cambia. ¿Sí? Cambia un poco.
dependiendo de la cantidad de átomos de hidrógeno. De repente un metal tiene una estructura, el metal solo, ¿no? Su forma más estable a temperatura ambiente y a presión en una atmósfera. De repente la forma más estable para la estructura del metal es una estructura cúbica compacta. Y de repente si uno le fuerza a entrar átomos de hidrógeno, capaz que la estructura del metal cambia de cúbica a hexagonal. Puede haber, ¿sí? Puede haber algunos cambios en la estructura, puede cambiar la distancia metal-metal, pero en términos generales es un buen modelo que tenemos pensar a estos hidruros metálicos como la red metálica con átomos de hidrógeno en los huecos, ¿sí? En el caso de, este comportamiento es típico de, sobre todo, los metales que están del bloque D, que están más a la izquierda del bloque D, y algunos metales que están más hacia la derecha. Los metales del centro del bloque D forman hidruros, o no forman hidruros metálicos, o los hidruros metálicos que se pueden formar son muy inestables termodinámicamente y se descomponen con facilidad. ¿Qué va a pasar cuando un hidruro metálico se descompone? Simplemente que el hidrógeno sale de adentro del metal y nos queda de nuevo el metal y hidrógeno gaseoso. En algunos casos, por ejemplo, la reacción es francamente desfavorable termodinámicamente. La formación de hidruro de níquel, que está indicada en esta reacción, es muy desfavorable termodinámicamente. Tiene un delta H de formación muy positivo. ¿Eso quiere decir que no se puede formar? No, quiere decir que no lo voy a poder formar en condiciones estándar. De hecho, ¿cómo se obtiene este hidruro? Bueno, se obtiene colocando hidrógeno sobre níquel metálico a una presión de 10 a la 4 atmósferas. Claro, así no hay quien aguante, ¿no? El níquel se rinde y se forma el hidruro. Pero si ustedes ese compuesto formado lo sacan de donde lo obtuvieron y lo dejan ahí arriba de la mesa, rápidamente la reacción va a ir en el otro sentido. O sea, se va a descomponer muy rápidamente porque es muy inestable. ¿Sí? Entonces, yo podría agarrar y me interesa particularmente agarrar y ver, tener una visión general de los distintos tipos de hidruros que se forman, cómo se ubicarían los átomos que reaccionan con el hidrógeno en cada caso en la tabla periódica. ¿Sí? Y eso fue lo que hice acá. Acá pinté con azul los elementos que forman hidruros covalentes, con amarillo los que forman hidruros iónicos, los verdes son hidruros intermedios, y los rojos son hidruros metálicos. ¿Sí? Si ustedes se fijan, buscan en un libro, de repente, capaz que no encuentran exactamente la misma clasificación, porque a veces puede haber elementos, ahí les estoy marcando el bismuto, puede haber algún libro que le marca el bismuto como un hidruro covalente, algún libro que no le marca nada porque pone en duda que el hidruro de bismuto incluso exista. ¿Qué es lo que pasa? Los hidruros covalentes, estos hidruros que están ahí, esa zona azul de la tabla periódica, la estabilidad termodinámica de estos hidruros va siendo cada vez más mala, van siendo cada vez más inestables a medida que yo bajo en una familia. Entonces, un hidruro como el hidruro de bismuto o incluso el hidruro de plomo son muy inestables termodinámicamente. Entonces, es muy probable que el hidruro de bismuto sea tan inestable que a muchos efectos prácticos es como, uno podría decir, bueno, es como que ni se forma. Digo, ese compuesto como que no existe. Ustedes van a ver muchas veces que en los libros de química inorgánica le dicen, tal compuesto no existe. Y hasta en eso somos ambiguos, porque bien, ¿qué quiere decir que el compuesto no existe? ¿Quiere decir que no existe porque nunca nadie lo obtuvo? Capaz que existe. O sea, capaz que si alguien encuentra la forma adecuada, lo puede sintetizar. Capaz que simplemente nadie lo sintetizó porque somos unas bestias que no sabemos hacer bien la reacción. O capaz que decimos que no existe porque hay digamos, un impedimento teórico para creer que puede haber ahí un enlace. A veces decimos que no existe porque en condiciones normales de laboratorio no lo podemos tener ahí adentro de un frasco. Y existe, yo que sé, a una presión de 40 millones de atmósferas y a una temperatura igual a la del Sol. Entonces, bueno, es como que no existe. Es un poco ambiguo eso, ¿está? Así que tomen con cuidado esas afirmaciones si ustedes leen algo de tal cosa no existe. Bueno, no existe, probablemente lo que quiere decir es que no lo puedo tener, no lo puedo comprar. ¿Está? No lo venden en Amazon. También puede ser que ustedes se encuentren en una clasificación un poco distinta,
Porque a veces algunos compuestos que quedan en los límites, en las zonas límites, tienen un comportamiento dudoso. ¿Tá? El hidruro de magnesio es medio dudoso, porque es medio iónico, pero también a veces se parece a los hidruros intermedios. Yo qué sé, un hidruro de escandio, ¿es iónico o es metálico? Depende a veces del estado de oxidación, o mejor dicho, de la cantidad de átomos de hidrógeno. Por ejemplo, en el caso de los lantánidos, si yo consigo, si yo hago reaccionar el lantánido con una cantidad bajita de hidrógeno, lo que se forma es un hidruro claramente metálico. ¿Sí? Si yo ando en una relación lantano-hidrógeno más o menos 1:1, el producto que se forma es metálico. Pero si yo pongo mucho hidrógeno en exceso respecto al metal y llego a algo que tiene una estequiometría del tipo lantano H3, ese compuesto va a tener un comportamiento iónico y no metálico. Entonces, es como que se puede formar más de un hidruro de distintas características, según las condiciones de preparación. Entonces la clasificación no es tan blanco o negro. ¿Tá? Esto puede ser un poco desmoralizante, pero bueno, es de esta manera, ¿no? A veces hay cosas que no son tan fáciles de clasificar. De todos modos, ver el comportamiento de los distintos hidruros en una tabla periódica de esta manera nos permite sacar conclusiones interesantes, no sobre el hidrógeno, que fue lo que empezamos estudiando, sino los distintos elementos que se combinan o que no se combinan con el hidrógeno. Si ustedes se fijan, acá lo que estamos viendo, hay pila de cosas interesantes que vemos en esta tabla. Porque, por ejemplo, el berilio y el magnesio se comportan distinto a los demás elementos del bloque S. Y esta diferencia en el comportamiento de berilio y magnesio es algo que vamos a ver ahora en los hidruros, pero que la vamos a volver a ver en muchos otros compuestos. ¿Sí? Pila de veces el berilio y el magnesio tienen un comportamiento diferente. ¿Sí? Entonces, esto que estamos viendo acá simplemente nos está mostrando una tendencia más general. ¿Sí? También estamos viendo en esta zona que ahora marqué en verde, la zona al final del bloque D y lo primero que queda a la derecha del bloque P, esa es una zona donde vamos a tener comportamientos extraños muchas veces. Extraños porque estamos en una zona en donde cambia, digamos, hay una zona de electronegatividad intermedia, en donde muchas veces los enlaces están ahí en esa zona que todavía son iónicos, pero ya están dejando de ser iónicos y no terminan de hacerse covalentes. Entonces, ahí tenemos compuestos muchas veces con propiedades que son difíciles de clasificar. Y vamos a tener montones de excepciones a cualquier tendencia que nosotros queramos encontrar. También vemos, por ejemplo, en esta tabla que hay una diferencia en el bloque D entre los elementos, entre los metales que están en el medio y los metales que están a la derecha, por ejemplo. En los grupos de escandio, titanio, vanadio, por ejemplo. Los metales 3D más livianos, ese es el nombre que se le da a los que están más a la izquierda. ¿Sí? Esos metales D son diferentes a los metales D que quedan en el medio. Y a su vez esos son diferentes a los metales D del final. Esto lo estamos viendo ahora con los hidruros, pero no es exclusivo de los hidruros. Vamos a ver que muchos de estos patrones que estamos viendo en el comportamiento de los hidruros los vamos a ver parecidos en otros tipos de compuestos. Incluso en los lantánidos son elementos entre sí, ¿no? Muy parecidos. Forman compuestos todos muy parecidos entre sí. Si uno obtiene un compuesto con praseodimio, seguro que también obtiene el compuesto con neodimio, con samario, con terbio, obtiene todos así, uno atrás del otro, porque son muy parecidos. Sin embargo, acá en esta tabla nos está diciendo que el europio y el iterbio son un poquito diferentes. El europio y el iterbio, por ejemplo, solo forman hidruros iónicos. Y esta diferencia que vemos en el comportamiento en los hidruros, también la vamos a ver en otros compuestos, porque a pesar de que los lantánidos son muy parecidos entre sí, a veces europio e iterbio son siempre los dos un poquito más diferentes. ¿Tá? Son siempre dos lantánidos que a veces van a tener alguna cosita diferente a los demás.
Entonces está bueno estudiar los hidruros, no por estudiar al hidrógeno, ¿no? Sino porque nos permite, a través de estos compuestos, el estudio de los hidruros nos permite comparar a los distintos elementos. De hecho, estamos estudiando a los demás elementos, o estamos aprendiendo cosas de los otros elementos que se combinan con el hidrógeno, casi más de lo que estamos aprendiendo respecto del hidrógeno. Podríamos hacer este mismo ejercicio con otra familia de compuestos. Si nosotros encontráramos otro elemento como el hidrógeno, que se combinara con muchos otros elementos de la tabla periódica. ¿Sí? La idea es, si nosotros encontramos un elemento que se combina con todos los demás, estudiando esos compuestos, podemos estudiar a todos los elementos en conjunto, o comparar por lo menos un aspecto de todos los otros elementos. No hay muchos elementos que se combinen con todos los demás, pero hay algunos. Uno de esos elementos es el oxígeno. El oxígeno forma compuestos binarios, que se llaman óxidos, con casi todos los elementos de la tabla periódica. Aparte del oxígeno, otros elementos que también forman compuestos con casi todo son los halógenos, sobre todo flúor y cloro. Más el flúor. El flúor es el elemento más reactivo de la tabla periódica. El flúor forma compuestos, el flúor reacciona con cualquier cosa que se mueva, y forma compuestos con todo lo que se puede formar. ¿Sí? Entonces, si nosotros agarramos, por ejemplo, los compuestos del oxígeno, y tratamos de verlos en forma general, vamos a poder, a partir del comportamiento general de los óxidos, sacar conclusiones sobre todos los demás elementos. Vamos a ver cómo podríamos hacer eso. Yo acá en esta tabla les pinté los elementos según las características de los óxidos que forman. ¿Sí? Los que están pintados en azul son elementos que forman óxidos que tienen estructura, que son moléculas, son compuestos moleculares. ¿Sí? Por ejemplo, yo que sé, el carbono, ¿qué óxido forma? Monóxido de carbono, dióxido de carbono, son moléculas. ¿Sí? Los que están pintados en amarillo forman óxidos que tienen estructuras tridimensionales. Generalmente lo que asociamos con un comportamiento iónico. La estructura, yo que sé, del óxido de calcio tiene una estructura de tipo cloruro de sodio. Los que están pintados en verde son compuestos que forman óxidos poliméricos, redes que podríamos considerar covalentes pero extendidas, ¿sí? Lo cual generalmente va acompañado de un aumento en la polaridad de los enlaces covalentes, un aumento del carácter iónico, podríamos decir, de los enlaces covalentes con el oxígeno. Ahí tienen pintado de verde, por ejemplo, el silicio. ¿Ustedes se acuerdan cómo era la estructura del dióxido de silicio? Era una estructura bastante abierta. Cada silicio estaba coordinado solo a 4 oxígenos, y cada oxígeno solo podía actuar de puente entre 2 átomos de silicio. Entonces es una estructura bastante abierta. En la estructura del óxido de calcio, por ejemplo, cada oxígeno está rodeado de 6 átomos de calcio. Acá cada oxígeno está rodeado solo de 2 silicios. Ni siquiera rodeado, está cerca de 2 silicios. ¿Sí? Los que están pintados en blanco, todo el bloque D y todo el bloque F, no es que no formen óxidos, de hecho todos forman óxidos, pero no los pinté por 2 razones. Uno, porque forman óxidos como por ejemplo, en el bloque D. Como pueden formar óxidos en distintos estados de oxidación, a veces uno encuentra que algunos óxidos de manganeso, por ejemplo, tienen estructuras tridimensionales, pero también hay algún óxido de manganeso que forma estructuras moleculares. Entonces, es más difícil decidir de qué color lo pinto, porque el mismo elemento forma algunos óxidos tridimensionales y también, en otro estado de oxidación, forma óxidos moleculares. Pero además, yo lo que quiero hacer ahora es empezar a estudiar, quiero concentrarme en los elementos representativos, los elementos de los bloques S y P. Entonces, voy a sacar del medio el bloque F y el bloque D, y me voy a quedar solo con los bloques S y P, y voy a seguir para adelante, a partir de ahora, estudiando solo los elementos representativos. ¿Sí? Vieron que más o menos acá seguimos teniendo un patrón parecido al que habíamos visto con los hidruros. O sea, los elementos más electronegativos, los que están más arriba, más a la derecha, tienden a formar compuestos covalentes moleculares. Los elementos que están más abajo, más a la izquierda, tienden a formar compuestos iónicos con redes tridimensionales. Ahora, nosotros podríamos estudiar, en vez de fijarnos en
en la estructura de los óxidos, podríamos fijarnos de repente en otra característica de los óxidos. A ver si nos cambia un poco esta imagen. Y una de las características que a nosotros más nos interesa o más destacadas de los óxidos es su comportamiento ácido-base. Yo supongo que ustedes esto ya lo vieron, pero igual vamos a repasarlo porque está bueno tenerlo bien presente, ¿sí? Los óxidos podemos clasificarlos en ácidos, básicos o anfóteros, ¿sí? Esencialmente es lo que vamos a hacer. Todos los óxidos iónicos son básicos. De hecho, cuanto más básico es un óxido, yo más me voy a convencer de que tiene un elevado carácter iónico, ¿sí? ¿Por qué digo que los óxidos iónicos son básicos? Bueno, hay dos situaciones que se pueden dar, dependiendo de que el óxido sea o no sea soluble en agua. Ustedes saben que algunos óxidos no se disuelven en agua. Yo qué sé, el óxido de hierro, el herrumbre que se forma en cualquier objeto de hierro, no se disuelve en agua, ¿sí? Pero hay otros óxidos que sí. Algunos óxidos cuando se disuelven en agua dan un medio alcalino. Y acá lo que estamos teniendo es el ejemplo de la cal. El óxido de calcio, conocido como cal, es un sólido, ¿sí? Cuando se disuelve en agua, da un medio alcalino. Y es la primera reacción que tenemos ahí. En el segundo renglón escribí en realidad la misma reacción, pero borré al calcio, porque en realidad el calcio puedo sustituirlo por otro metal, que ni siquiera tiene por qué ser un metal más 2. Cualquier metal con el que se forme un óxido lo suficientemente iónico, si es soluble en agua, puede ser óxido de litio, puede ser otra cosa, me va a dar esta reacción. ¿Sí? Esto que está acá es una típica reacción ácido-base, ¿no? Nada especial. Si quiero, la puedo pensar, tengo aniones oxígeno 2-, o sea, dibujo la estructura de Lewis, pongo la cantidad de puntitos que corresponden a los electrones de valencia, el grupo oxo tiene el octeto completo, pero tiene una carga muy grande, tiene muchos electrones, esos electrones se van a poner inquietos, van a estar nerviosos, están todos muy juntos, muy apretados en un espacio muy chiquito, y van a ir a molestar a cualquier cosa que tenga una carga positiva, ¿sí? Y si lo que tenemos son moléculas de agua, ¿dónde hay una carga positiva? O un poquito, ¿dónde hay un lado más o menos positivo en la molécula de agua? Bueno, en los átomos de hidrógeno, porque el enlace oxígeno-hidrógeno es un poco polar por la diferencia de electronegatividad. Entonces, ¿a dónde van a ir a atacar esos electrones de un anión óxido? Van a ir a atacar a un átomo de hidrógeno. Y ese par de electrones que ataca al átomo de hidrógeno se va a usar para formar un enlace entre el nucleófilo que está atacando y el hidrógeno que está siendo atacado. Como el hidrógeno no puede tener más de 2 electrones en su nivel de valencia, se rompe el otro enlace y esos electrones de ahí se van al oxígeno y se forma, en los dos casos, un anión hidróxido. ¿Sí? Bastante simplón. O sea que el óxido se está comportando como una base, tanto como una base de Bronsted porque acepta un protón, o como una base de Lewis porque cede un par de electrones, que es el que está usando para ir a molestar al hidrógeno de la molécula de agua. ¿Sí? Ahora, ¿qué puede pasar? Puede pasar que un óxido sea iónico, pero sea insoluble en agua. ¿Sí? Como el óxido de níquel, que es el ejemplo que estoy poniendo acá. Es un típico óxido iónico, pero ustedes lo tiran en agua, no pasa nada. Yo igual voy a decir que es un óxido básico. ¿Por qué? Porque si yo agrego un ácido, se disuelve. ¿Sí? O sea, yo voy a decir que algo es básico, en definitiva, cuando reacciona con un ácido. La vieja definición de toda la vida. ¿Cuándo algo es básico? Cuando reacciona con un ácido. Es como una definición circular, pero funciona. ¿Está? Entonces acá simplemente lo que estamos viendo es que esos protones del medio ácido están protonando al anión óxido y están formando una molécula de agua. ¿Sí? Y lo que nos queda en solución son esos cationes de níquel, que obviamente van a estar hidratados, rodeados por moléculas de agua. Ustedes ya saben que los cationes en solución acuosa no están pelados, sino que están coordinados a moléculas de agua. ¿De acuerdo?
¿Qué otra posibilidad tenemos? Si el óxido es covalente. Si el óxido es covalente va a ser ácido. Y de nuevo, tenemos dos situaciones, que el óxido sea o no sea soluble en agua. El dióxido de carbono, por ejemplo, es soluble en agua. No mucho, pero un poco se disuelve. De hecho, el dióxido de carbono se disuelve en el agua del mar, ¿sí? En cierta cantidad, y se disuelve en el agua destilada, y es lo que hace que baje el pH. Y cuando se disuelve en agua, ¿sí? Lo que se forma es eso que tenemos ahí, ácido carbónico. Y el ácido carbónico da un medio ácido en el agua, justamente porque le cede un protón a la molécula de agua, se forma el hidrógeno y se forma el anión bicarbonato. Podríamos racionalizar esto pensando que en este caso el ataque nucleófilo, ¿sí? La molécula que tiene electrones inquietos es el oxígeno en la molécula de agua, y ese par de electrones del oxígeno ataca al óxido de carbono. ¿Dónde lo ataca? En el lugar más positivo que tiene la molécula de dióxido de carbono, que es justamente el átomo de carbono, por la diferencia de electronegatividad carbono-oxígeno. Entonces, si este par de electrones que están en el átomo de oxígeno se acercan al carbono, acá, ¿sí? Si este par de electrones va a formar un enlace entre el oxígeno de la molécula de agua y el carbono no puede formar 5 enlaces, algunos se tienen que romper, y eso es lo que está indicando la segunda flechita roja que baja, ¿sí? Y esto es lo que se formaría. Y esto que está acá, en realidad, ¿sí? Que tiene una forma muy rara, ¿qué va a hacer? Acá está como sobrando un hidrógeno. Este hidrógeno que está sobrando acá se va a venir para este lado y se va a formar directamente esto, que es el ácido carbónico, justamente. El H2CO3 es esta estructura que tenemos acá abajo. ¿Sí? Simplemente hay una transferencia de protón de un oxígeno a otro. Pero a su vez, este protón se cede con facilidad, o podríamos habernos imaginado que era este directamente, que se cede con facilidad a la molécula de agua, y se forma la especie hidrógena. ¿De acuerdo? No es muy difícil. ¿Qué pasa cuando tenemos un óxido covalente que es insoluble en agua? Un ejemplo de óxido covalente insoluble en agua es el dióxido de silicio. El dióxido de silicio, la arena, no reacciona con agua. No se disuelve. Entonces no puede reaccionar dándonos un medio ácido. Pero igual la vamos a considerar, al dióxido de silicio, igual lo vamos a considerar como un óxido ácido. ¿Por qué? Porque reacciona directamente con bases, ¿sí? Acá la reacción no se da en solución acuosa. Para que la reacción se dé, lo que tenemos que hacer es calentar óxido de silicio, por ejemplo, con hidróxido de potasio o hidróxido de sodio sólido. Lo metemos en un crisol, por ejemplo. ¿Saben lo que es un crisol? Como una cápsula, ¿sí? Se mete ahí adentro los dos sólidos, se mezclan, se calientan con un mechero, por ejemplo, y a temperatura elevada se produce la reacción que está ahí abajo, que es la formación de un silicato, en definitiva. ¿Sí? Entonces, esta era la clasificación inicial que teníamos de los distintos tipos de óxidos que veíamos según cuál era la estructura cristalina, si era tridimensional, si era polimérica o molecular. Pero ahora podemos comparar esto con una clasificación de óxidos en base a su comportamiento ácido-base, que es la siguiente. Ahora, los que están en amarillo son óxidos básicos, en azul los ácidos, y en verde los anfóteros. Un óxido anfótero iba a ser simplemente un óxido, generalmente son insolubles, pero se pueden disolver tanto agregando ácido como agregando base. Cuando digo generalmente son insolubles, quiero decir que generalmente son insolubles en agua pura, ¿no? Pero si agrego un ácido o una base, cualquiera de las dos situaciones, se disuelve. Que eso no pasa con los demás, obviamente. O sea, si tengo óxido de níquel, se disuelve si agrego ácido, pero si agrego base, no se disuelve. ¿Está? Entonces, fíjense que las dos clasificaciones nos delimitan zonas ligeramente diferentes en la tabla periódica. ¿Sí? O sea, los elementos que están bien abajo y bien a la izquierda, no queda ninguna duda. Los compuestos son bien iónicos, y no importa cuál sea la clasificación que yo elija o con qué criterio yo clasifique a los óxidos, siempre son todos los alcalinos que están ahí abajo, siempre se comportan muy parecido. Y del mismo modo, todos los elementos no metálicos que están bien arriba, bien a la derecha,
siempre están en el mismo grupo. Pero hay una zona de elementos ahí en el medio que están como indefinidos, que a veces, según como los mire, los compuestos parecen más bien iónicos, a veces parecen más bien covalentes, a veces están en una categoría intermedia, que no se termina de definir bien en qué zona es que se produce ahí la transición. Ustedes vieron seguramente muchas veces en una tabla periódica que le dibujan una línea ahí y que le dicen, bueno, esta línea divide metales de no metales, lo que queda para arriba son los no metales, lo que queda para abajo son los metales, y en el medio ahí hay una zona de elementos que le llaman semimetales o metaloides, o pónganle el nombre que quieran. Pero bien dónde va esta línea no es trivial, porque la posición de la línea es un poco discutible, ¿no? Qué elemento queda para un lado y qué elemento queda para otro, y qué elemento es intermedio, depende mucho de cuál es la propiedad en la que yo estoy prestando atención. Si yo me fijo en determinado comportamiento, de repente el boro me cae de un lado de la línea claramente, pero si me fijo en otro comportamiento del boro, capaz que me queda justo ahí a mitad de camino. Entonces muchas veces todos los elementos que están cerca de esta línea diagonal van a tener comportamientos particulares. Y si nosotros estamos estudiando, por ejemplo, un grupo en la tabla periódica, estamos viendo, yo qué sé, el grupo del carbono, cómo varían las propiedades cuando yo desciendo en el grupo del carbono, lo más probable es que cuando yo atravieso esa región, la periodicidad empiece a fallar, o sea, haya comportamientos irregulares, haya cosas que no me esperaba, haya cambios más marcados. Por eso en el bloque P, hay algunos grupos, sobre todo el grupo del carbono y el grupo del nitrógeno, que son muy distintos los elementos más livianos de los elementos más pesados, porque los elementos más livianos son definitivamente no metales, que van a dar compuestos mayoritariamente covalentes, con todo lo que eso implica, y los elementos de más abajo son metales, y van a dar un comportamiento, si no completamente iónico, por lo menos mucho más iónico que los congéneres más livianos del mismo grupo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienen de especial los elementos que quedan en esta línea diagonal? ¿Por qué hay esta línea diagonal, ¿no? ¿Qué es lo que divide una zona de otra? Y si se fijan, los valores de electronegatividad, acá puse los valores de electronegatividad de Alred y Rochow, que se define de esa manera. Podría haber buscado otro valor de electronegatividad, no sé, me quedaron estos valores y los usé. Pero si ustedes se fijan en estos valores, acá lo que está indicándose son los distintos grupos de la tabla periódica, ¿sí? Y acá es el valor que corresponde al elemento del segundo periodo del grupo 1. O sea, esto vendría a ser litio, esto es berilio, esto es boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón, ¿sí? Y así sucesivamente, para abajo. ¿Está? Entonces acá tenemos, yo qué sé, silicio, germanio, estaño y plomo. ¿Sí? Lo que estamos viendo es que los elementos que caen cerca de esta línea diagonal, todos tienen valores parecidos de electronegatividad, que ahí están indicados en un color verde más oscuro, más o menos entre 1,75 y 2,05. ¿Sí? Acuérdense que como la electronegatividad aumentaba en la tabla periódica hacia arriba y hacia la derecha, entonces claro, esto nos queda en diagonal. Y esta similitud en estos valores intermedios de electronegatividad es lo que hace que muchos de estos elementos tengan ese comportamiento intermedio, ¿sí? Y formen compuestos que a veces parecen más covalentes, a veces parecen más iónicos, y que nos generan todos estos problemas cuando empezamos a compararlos. ¿De acuerdo? Yo estoy hablando desde hoy, ¿no? De estos que son metales, estos que son no metales, y en ningún momento definí qué era un metal y qué era un no metal. ¿Ustedes qué me dirían que es un metal? Si tuvieran, no sé, su hermano más chico que está en el liceo y viene y les pregunta, ¿qué es un metal? ¿Qué le contestaría? Vos que estudias química, decime qué es un metal. Y son elementos que tienen características comunes, que son sólidos, que conducen la corriente y la temperatura. Está bien, Color metálico. color metálico. Brillo metálico. Sí, brillo metálico, sí. Ductilidad. Ujú. ¿Algo más?
Fíjense que todas las propiedades que me dijeron ustedes son propiedades físicas, ¿no? Porque la capacidad de conducir la corriente, o la capacidad de ser buen conductor de calor, es una propiedad física, está relacionada con la estructura, está relacionada con la estructura de bandas del metal. Me hablaban de la ductilidad, ¿no? De la deformabilidad del metal. Es una propiedad física también. No se sientan mal, pero yo creo que si le preguntan al kiosquero de la esquina qué es un metal, me contesta lo mismo que ustedes. ¿Son oxidantes? Ah, bueno, ahí empezamos con algo más químico, más interesante. Los metales son oxidantes. Si fueran oxidantes, quiere decir que se pueden reducir. No se reducen, se oxidan. Vamos a hacer una lista de propiedades de metales y de no metales, ¿sí? Y vamos a olvidarnos por un momento de la conducción eléctrica y todo eso. Vamos a fijarnos en otras propiedades. Por ejemplo, las que están en negro acá. Porque las que están en verde son más bien las físicas, ¿no? Completamente físicas, o las propiedades eléctricas, o propiedades mecánicas, o propiedades ópticas, ¿no? El tipo de colores, tipo de cosas. Acá en negro ya tenemos algo que se parece más a algo de química, algo que definitivamente no creo que el del kiosco les conteste nunca. Probablemente no tenga idea de qué le están hablando. Tiene que ver con el tipo de estructura que se forma. Los metales en general, ustedes habían visto con Lucía, todos formaban estructuras muy compactas. Los átomos metálicos los podemos considerar como esferas, y la forma preferida que tenían esas esferas de acomodarse era cuanto más apretadas mejor. ¿Ok? Y formaban estructuras infinitas. Siempre. En cambio, en el caso de los no metales, lo que vamos a observar es que muchas veces tenemos estructuras que no son infinitas. Tenemos moléculas, por ejemplo, moléculas atómicas. O cuando tenemos estructuras de mayor dimensionalidad, nunca son compactas, como puede ser el caso del carbono. ¿Sí? El carbono en el diamante forma una estructura infinita, pero cada carbono está rodeado solo de otros 4 carbonos, no de 12, como es el número de coordinación común en las estructuras compactas de los metales. ¿Sí? O sea, por alguna razón a los no metales no les gusta o no forman buenos enlaces apretándose en estructuras compactas. ¿Sí? Pero acá en esta segunda tabla les estoy poniendo un listado de propiedades químicas, que esto es lo que me interesa más, sobre todo porque química inorgánica, eso es lo que nos vamos a fijar más. ¿Sí? Los metales normalmente, acá dice, los metales son los que están a la izquierda, debía haber puesto un título más claro, a la izquierda están las características de los metales. Los metales tienden a formar cationes. ¿Dónde tienden a formar cationes? Esa es una frase ambigua. Lo que quiere decir esto es que muchas veces en solución acuosa nosotros vamos a ver a los metales como cationes. O en los sólidos, cuando forman sólidos iónicos, el metal va a ser el catión y no el anión. Eso es lo que quiere decir ese primer renglón. Los metales en sí, como tal, en su estado de oxidación cero, van a ser reductores, porque lo que van a tender a hacer es oxidarse. ¿Está? Y cuando se oxidan, alguien se reduce. ¿Quién se reduce? Bueno, depende de dónde los esté metiendo, pero, por ejemplo, en contacto con agua, ¿sí? Sobre todo si tenemos un pH ácido, el que se reduce son los protones para dar hidrógeno. Y eso es lo que dice el tercer renglón. ¿Sí? Acuérdense cómo era la forma de obtener hidrógeno en el laboratorio. Lo que hacíamos era, hacíamos reaccionar zinc con un ácido diluido. El H+ se reducía a hidrógeno y el zinc se oxidaba. Bueno, esa es una típica característica de los metales. Pero en particular, yo voy a hablar mucho en todas las semanas que vienen de estas características que están marcadas en rojo. Yo voy a decir que un metal es algo que forma, o puedo definir desde el punto de vista químico, un elemento como metálico si forma óxidos básicos. Y un elemento es no metálico si forma óxidos covalentes. Esa puede ser una definición tan válida como cualquier otra. Claro, depende de la definición que yo elija, va a haber algunos elementos que con cualquier definición caen en la categoría de metal. Eso no hay. El sodio es metal, no importa qué definición elijas.
Y el nitrógeno es un no metal, no importa qué definición elijas. Pero un elemento como el silicio, depende de qué definición elijas, a veces te da que es más bien no metal, a veces te da que está a mitad de camino y no se decide, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no es importante clasificar, no es biología. No me interesa que ustedes me clasifiquen el silicio y me digan, es no metal, y me lo subrayen. Eso no es lo que tienen que saber. Lo que tienen que saber, por el contrario, es que a veces el silicio, en algunos aspectos, ¿sí?, desde determinados puntos de vista, tiene un comportamiento que corresponde a un no metal. En este tipo de reacciones, en este tipo de compuestos, en este tipo de situaciones. Pero que en otros momentos el silicio o alguno de sus compuestos tiene un comportamiento que es más característico de los metales. Eso es lo que tenemos que estudiar, ¿sí? No pensar en la clasificación, sino en tratar de entender la complejidad del problema. Otra característica que vamos a estar viendo muchas veces a lo largo de las próximas semanas es el comportamiento de los haluros en general y de los cloruros en particular con el agua. ¿Por qué los cloruros? Porque, bueno, por lo que decía hoy al empezar, el cloro forma elementos también con prácticamente todos los elementos de la tabla periódica. Entonces, si yo estudio cómo son las propiedades de los cloruros de distintos elementos, puedo comparar, puedo ver qué tienen en común o de diferente esos otros elementos. Esa es la gracia. Entonces, una cosa característica de los metales es que los cloruros que forman son iónicos, y cuando se ponen en contacto con agua, la mayoría de los cloruros iónicos son solubles en agua, pero no les pasa nada, lo único que hacen es disolverse, se disuelven y se quedan ahí quietitos, no pasa más nada. O sea, la disolución no es un proceso, podemos decir que no es un proceso químico, o sea, no hay una reacción, simplemente se disocia catión y anión. En cambio, los cloruros de elementos no metálicos forman cloruros que son covalentes, que son la mayoría de las veces moleculares, pero que a su vez tienen una característica interesante desde el punto de vista químico, y es que el agua los descompone. Hay una reacción química, no es que se disuelven, sino que se descomponen. Pasan cosas, se rompen enlaces y se forman enlaces nuevos. ¿Ok? Entonces yo me voy a fijar mucho en estas dos propiedades que están marcadas acá en rojo a lo largo de toda la discusión que vamos a ir dando de los elementos de los bloques S y P, ¿sí? Entonces, volviendo a esto, fíjense que ahora nuestra tarea para las próximas semanas va a ser empezar a estudiar a todos los elementos representativos grupo por grupo. Y va a haber algunos grupos que van a ser muy homogéneos. Por ejemplo, los metales alcalinos entre sí, todos se parecen mucho. La verdad que todos se parecen mucho. Vamos a ver justamente dónde hay algunas diferencias. Pero como regla general es un grupo bastante homogéneo. En cambio, todos los grupos que están acá atravesados por esa línea diagonal, cuando bajemos en el grupo vamos a encontrar un salto en las propiedades, vamos a encontrar algunos cambios mucho más marcados, ¿sí? Porque vamos a pasar, como les decía hoy, de un comportamiento de no metales a elementos que son metálicos. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque vamos a tratar de estudiar tendencias, pero no solo tenemos que saber cuáles son las tendencias, tenemos también que tener un poco claro en qué lugares es razonable esperar que las tendencias se corten, o se rompan, o tengan excepciones, o se alteren, ¿sí? Entonces, siempre que crucemos esta línea diagonal, vamos a encontrar alteraciones en las tendencias, ¿sí? ¿Dónde más podemos encontrar cosas raras dentro del grupo de elementos representativos? ¿En qué elementos vamos a encontrar o podemos llegar a encontrar excepciones y no debería asombrarnos si las encontramos? Bueno, siguiendo esta línea siguiendo esta idea de una línea en diagonal, una cosa que vamos a encontrar interesante es que a veces algunos elementos se parecen al elemento que está en diagonal abajo a la derecha. Por ejemplo, el litio. Uno dice, bueno, el litio se tiene que parecer mucho a los metales alcalinos. Y es verdad, se parece mucho. Pero además, también en algunas cosas se parece un poco al magnesio. Obvio, no en la estequiometría de los compuestos que forman, porque el litio siempre forma compuestos +1 y el magnesio +2. No pueden ser muy iguales, pero hay como cierta similitud,
¿sí? O entre el berilio y el aluminio, o a veces podemos encontrar cierta similitud entre el boro y el silicio. Que encontremos estas similitudes no es una excepción, no es una cosa rara que nos tenga que preocupar, ¿sí? Por el contrario, tenemos que estar alertas de que es posible encontrarla. Otra cosa que nos vamos a encontrar cuando estudiemos todos estos grupos es que siempre va a haber una diferencia muy grande entre el elemento más liviano de cada familia y los elementos más pesados. La diferencia más grande siempre va a estar ahí, ¿tá? Si yo agarro todos los elementos del grupo del boro y digo, ¿cuál será el más diferente? El primero, no hay duda, ¿tá? Habrá pila de diferencias entre aluminio y talio, sí, las hay, pero siempre el salto más grande, la diferencia más grande, la vamos a encontrar entre el elemento del segundo periodo, que está marcado ahí en verde, y el elemento de más abajo, ¿tá? Eso está relacionado con el tamaño, está relacionado con el nivel de valencia de los electrones, pero siempre, siempre vamos a tener ahí, en cada periodo, el salto más grande. O por lo menos, si encontramos ahí que hay un salto, no nos podemos sentir sorprendidos. Vamos a decir, sí, claro, tal. Lo que pasa que era el elemento del segundo periodo. ¿Qué puedes esperar? La gente siempre está haciendo cosas, ¿sí? ¿Dónde más vamos a encontrar, y ya acá hablando del bloque P en particular, dónde más podemos encontrar un comportamiento más raro? En los elementos que están marcados acá en verde, que se conocen como elementos post-transicionales o metales post-transicionales. ¿Por qué tienen de común estos elementos que vienen después del bloque D y son todos metales o más medio como casi que metales, ¿sí? A veces el antimonio y el germanio tienen algunas propiedades que nos permitirían clasificarlos como no metálicos, pero en otras sí. O sea, quedan ahí en esa zona intermedia, que les decía yo hoy, depende en qué propiedad uno se fije, los clasifica como metales o no. Entonces acá también podemos encontrar algunas cosas extrañas, y sobre todo en la última fila podemos encontrar algunas cosas extrañas, y las vamos a ir viendo a medida que vayamos estudiando los distintos grupos, ¿sí? Como esto no está en este orden en el libro que tienen publicado en la página, yo acá le escribí, en donde más o menos tendrían que ir a buscar en el libro los distintos temas que yo estoy hablando hasta este momento, ¿sí? La parte de hidrógeno, la parte de óxidos está en el capítulo 1, antes estaba separado, se daba al empezar, se daba junto con la parte de introducción, ¿sí? Y hay una parte, el capítulo 6 que te indicaba ahí, es un capítulo en donde hablamos de elementos representativos, o sea, entra directo con elementos representativos, pero las primeras páginas tienen algunas de estas cuestiones generales, ¿sí? Antes de empezar con la sistemática de grupo por grupo, que es lo que voy a hacer ahora, está en ese lugar, ¿sí? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Voy a cambiar de archivo mientras. Me gustaría que me dijeran qué están viendo, por las dudas. Los metales alcalinos. Ok, está bien. ¿Nadie tiene ninguna duda de lo que vimos hasta ahora? Voy a sacar esto que tapa la pantalla. ¿Sí? Bien, entonces lo que les decía es, vamos a empezar estudiando los distintos grupos, ¿sí? Grupo por grupo, vamos a ir viendo qué características tienen, cuáles son las tendencias, y sobre todo nos vamos a fijar a ver si hay algún elemento que más o menos se destaca por algo, tiene algo diferente. Acá, ¿qué tienen en común todos los elementos, todos los metales alcalinos? Bueno, lo que tienen en común, ya lo habíamos mencionado la otra vez, todos los elementos del mismo grupo tienen en común la configuración electrónica, o sea, el número de electrones de valencia es el mismo. Y acá todos los alcalinos tienen un electrón solito en un orbital S, ¿sí? Va aumentando el número cuántico principal del orbital, pero la cantidad de electrones de valencia es siempre la misma. Normalmente nosotros vamos a hablar de los alcalinos más livianos. Un metal alcalino como el francio es como... No quiero decir que el francio no existe, porque el francio existe, pero nunca vamos a tener en un laboratorio un frasco que diga cloruro de francio.
porque el francio es un elemento radiactivo que tiene un periodo de semidesintegración el isótopo más largo debe tener unos pocos minutos de vida media. Entonces, la cantidad de gramos de cloruro de francio que se deben de haber preparado en los últimos 100 años no debe llegar a 10 gramos, no, ni mucho menos. Entonces, digamos, estos elementos que tienen todos sus isótopos radiactivos y de corta vida, la química de estos elementos prácticamente no está estudiada, en parte porque ¿a quién le puede importar cuál es la propiedad de algo que se me va a desaparecer en los próximos 5 minutos? O sea, no tiene ninguna utilidad práctica. Pero bueno, algunas de las propiedades de estos compuestos están medidas y algunas otras las podemos deducir suponiendo en base al comportamiento periódico de los elementos más livianos. ¿Sí? ¿Qué pasa con los metales alcalino-térreos? ¿Cuáles son los metales alcalino-térreos? Una cosa que acá no les dije. Fíjense que todos los metales alcalinos tienen en común que los metales en sí, la estructura cristalina a temperatura ambiente siempre es la misma. ¿Sí? Es una estructura cúbica centrada en el cuerpo. Todos los metales alcalino-térreos, en cambio, tienen estructuras diferentes. Fíjese, ahí está marcado, berilio y magnesio tienen una estructura hexagonal compacta, calcio y estroncio un cúbico compacto, bario y radio, o sea, las estructuras cambian. Esto nos está dando la pista, algo que probablemente discutieron con Lucía, la diferencia en términos de energía entre un empaquetamiento cúbico compacto y un empaquetamiento hexagonal compacto es muy baja. O sea, se requiere muy poca energía para pasar de un empaquetamiento a otro, y de hecho es imposible, desde el punto de vista, con lo que nosotros sabemos, predecir cuál es la estructura más estable. O sea, si yo les hubiera preguntado, ¿pueden predecir cuál es la estructura cristalina del calcio? ¿Va a ser cúbica compacta o hexagonal compacta? No hay modo de saberlo cualitativamente, ¿tá? Porque la energía es prácticamente la misma. Estos metales todos tienen obviamente la configuración NS2, y de todos estos metales, igual que en el caso de los alcalinos, hay algunos que son más importantes que otros. En el caso de los metales alcalinos, los más importantes son sodio y potasio. Son también los más abundantes en la naturaleza, ¿sí? Y son los más importantes desde el punto de vista biológico. En todos los fluidos biológicos, ustedes sabrán, por lo menos los que van a estudiar farmacia o bioquímica clínica, saben de la importancia del sodio y el potasio. También son los más importantes, son los más abundantes. Me sale un cartelito que tengo una conexión inestable a internet, así que si ven Se que... trancó un poco. Sí, lo recién último. se trancó. Lo último no se te escuchó, Raúl. ¿Y qué habrá sido lo último que dije? Me paso hablando y después me olvido de lo que digo. Después de lo Hablando de de los la- fluidos biológicos, Bueno, nada, simplemente estaba diciendo que los elementos más abundantes del bloque S son sodio, potasio, calcio y magnesio. Son los más abundantes en la naturaleza y también, no es coincidencia, son los más importantes desde el punto de vista biológico, ¿sí? Sodio y potasio son importantes para mantener el equilibrio iónico dentro y fuera de las células, membranas celulares, la estabilidad y todo ese potencial de membrana, todo ese tipo de cosas. Y calcio y magnesio son importantes en biología porque contribuyen a la estabilización de estructuras de proteínas o de intermediarios pequeños como ATP, o ese tipo de cosas de biología que yo toco de oído, porque yo mucho de eso de biología se lo dejo a ustedes. ¿Está? O sea, no dije nada muy importante, fue como un cuentito. ¿Está? Vamos a entrar a ver ahora algunas propiedades del tipo de cosas que miraban con Lucía siempre, ¿no? ¿Cómo varía no sé qué? ¿Cómo varía acá la temperatura de fusión? ¿Y cómo varían los delta H de atomización? Acá tengo los valores experimentales y quiero que ustedes me comenten cuál es la variación, que me digan cómo varía. Esto podría ser una típica pregunta de examen o de parcial abierta, ¿sí? O sea, ¿puedo yo le preguntar doy algo? una tabla, ¿perdón? Si puedo preguntar algo. Sí, claro. ¿A qué se refiere con entalpías de atomización? Bien. Delta H de atomización y delta H de sublimación. Bueno, una entalpía de atomización es el proceso, es el delta H que corresponde al proceso de, no importa de lo que vos partas, llegas a átomos aislados en fase gaseosa.
Si estoy hablando de entalpía de atomización de un sólido, es romper todo y pasar los átomos a fase gaseosa separaditos. ¿Eso no es lo mismo que la sublimación? No necesariamente. ¿Por qué? Porque algunos elementos o algunos compuestos, cuando subliman, podés tener en la fase gaseosa moléculas diatómicas o podés tener asociaciones de átomos. O sea, puede pasar que el compuesto sublime, pero no se terminen de romper todos los enlaces. ¿Entendés? Entonces, en el caso de los metales alcalinos, el detalle de atomización y el de sublimación son iguales. Pero en otros casos puede no serlo. Entonces, si ustedes están buscando, si ustedes lo que quieren comparar es la energía necesaria para romper todo, mejor buscar algo que se llame detalle de atomización. Ahí siempre están seguros de a qué se está refiriendo. ¿Está? Muchas veces en el caso de los metales, insisto, sublimación y atomización coinciden. Pero en el caso de no metales, o en el caso de algunos compuestos, puede no ser igual. ¿Tá? Cuando el yodo sublima, tenés moléculas diatómicas de yodo en el sólido y pasa a moléculas diatómicas de yodo en fase gas. No se está atomizando. Por eso ahí está la diferencia. A veces es distinto, a veces no. ¿Ok? Bien, gracias. Bien. Le decía, esto podría ser, perfectamente, podría ser una pregunta de examen. O sea, le damos una tabla, ¿sí? Y le decimos, bueno, decime qué estás viendo acá, decime si hay una variación, explícame si hay una variación, por qué hay, decime si hay excepciones, si hay una excepción, por qué podrá ser, decime eso qué implica desde el punto de vista químico, qué consecuencia puede tener. Dígame, ¿qué ven acá en la tabla? Que en el caso de los alcalinos y alcalinoterrios, al bajar en el grupo disminuyen los valores de ambas magnitudes. ¿Era lo que esperabas? Sí, ¿Por qué? porque a mayor número cuántico principal es menos eficiente el solapamiento de orbitales. Bien. ¿Y eso que tiene que ver con la temperatura de fusión? Que cada vez es más fácil romper el enlace. Pero cuando vos fundís un sólido no rompés los enlaces, ¿eh? O sea, Los rompés cuando no, pasás a la fase gaseosa. claro, Cuando pasás a romperlos la fase líquida, lo interatómicos. único que haces es sacudirlos un poco, los desordenás un poco. De hecho, si ustedes se fijan, a veces las temperaturas de fusión no siguen la misma tendencia que los del TH de atomización, justamente, porque cuando algo funde, no es que se están rompiendo los enlaces, o pueden romperse algunos enlaces sí y otros no. Entonces, comparar la variación de temperaturas de fusión es mucho más arriesgado y te puedes encontrar mucho más excepciones que si comparás del TH de atomización, porque solo comparando el TH de atomización es cuando vos estás comparando realmente energías de enlace. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Sí. Y acá me decían que variaba, que disminuía, ¿y disminuye mucho o poco? Y no sé, es relativo, me parece. A mí me gusta siempre graficar, ¿sí? Es como que mirar los números en la tabla es a veces más difícil, hay que tener como mucho más práctico. Pero acá en esta gráfica se ve claramente cómo el TH de atomización baja y se ve además que la tendencia es bastante regular, ¿no? Para los metales alcalinos. Lástima que cuando uno hace lo mismo para los alcalinos térreos, no da. Moraleja. No crean que todo siempre va a ser tan regular, ¿sí? Es cierto que cuando uno baja, la superposición de los orbitales es menor, el número cuántico y bla, 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 bla. Pero el detalle de atomización de los metales alcalino térreos no depende solo de la calidad
de la superposición de los orbitales S. También va a estar habiendo, a partir del calcio, va a estar participando de algún modo la superposición con una banda D. Y eso va a afectar el enlace. Y que se sume una banda D a partir del calcio va a hacer que el calcio, por ejemplo, tenga una energía de enlace un poquito más grande que el magnesio. Entonces, a veces esas generalizaciones sobresimplifican los problemas. Entonces, lo que tenemos que estar alerta es que cuando la tendencia es la que nosotros esperamos y podemos explicar de forma fácil y de ingenio, todo bien. Cuando la explicación fácil y de ingenio nos empieza a fallar, capaz que el problema está en que estamos obviando algunos detalles. Nos estamos olvidando de que esas explicaciones están demasiado simplificadas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estamos viendo acá. De berilio a magnesio, obvio, vemos lo que queríamos ver. Pero cuando pasamos de magnesio a calcio, está empezando a haber una banda D que antes no estaba, entonces la energía sube, de calcio a estroncio vuelve a bajar, de estroncio a bario, creo que aparecen los lantánidos por ahí, fíjense, puede haber algunas diferencias. Además, eso está superpuesto al hecho de que las estructuras cristalinas de berilio y magnesio son iguales, las de calcio y estroncio son iguales, pero magnesio y calcio no son iguales. Entonces, cuando estamos comparando a veces la tacha de atomización para distintas estructuras, también podemos estar teniendo ahí un origen de, digamos, una fuente de irregularidades, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, todo bien con la explicación fácil, muchas veces va a funcionar. Cuando la explicación fácil no funciona, no es que está todo mal, sino que lo que pasa es que era demasiado simplificada y tenemos que entrar a considerar algunos otros detalles, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué tipo de compuestos forman normalmente los metales alcalinos? Iónicos o covalentes. Iónico. Iónicos, ¿está? Ante la duda, iónico. Y cuando formábamos compuestos iónicos, que era lo que, si queríamos estudiar la estabilidad de esos compuestos, ¿qué era lo que hacíamos? Un ciclo de Morhaber, que lo descomponíamos en todos estos pasos que están acá. Acá estamos suponiendo que para un metal alcalino, por ejemplo, se puede formar un cloruro. ¿Sí? ¿De qué va a depender que el cloruro sea estable? Esencialmente, quiero que recuerden que depende, más que nada, de la competencia entre la energía necesaria para formar el catión en fase gaseosa, que es la suma de la energía de ionización más el TH de atomización, la competencia entre ese proceso que consume energía y la energía de red, la formación de la red que libera energía. De la competencia de esos dos términos grandes es que viene determinada la estabilidad del compuesto final. Los otros términos, la electroafinidad del anión y todo lo demás, siempre son un término mucho menos importante. Pero acá les estoy poniendo los valores de energía de ionización. ¿Cómo están variando? ¿Es lo que ustedes esperaban? ¿Qué hay en esta tabla? Sí, es como se esperaba. ¿Por qué esperabas que bajaran? Porque a mayor tamaño el núcleo atrae peor a los que están más lejos, Es verdad. como el cesio. Sí, eso es lo mismo que decir que dependiendo del número cuántico principal del orbital que sale el electrón, cuanto más grande el número cuántico principal del orbital, menor es la energía necesaria. Lo cual es otra forma diferente de decir lo mismo, ¿no? Porque que el número cuántico principal sea más grande es lo que uno asocia con un orbital más externo, ¿verdad? Y en promedio, en un orbital más externo, la distancia promedio del electrón con el núcleo, sea lo que sea eso, va a ser más grande. ¿Qué más hay en esta tabla? ¿Qué es I2? La segunda energía de ionización. ¿Y todo bien? ¿Da lo que creían ustedes que estaría dando? Y sí, Sigue disminuyendo. Porque los alcalinos, después de sacarle usar la primera energía de ionización, quedan con una configuración electrónica de gas noble, ¿no? Entonces, si le ¿Ah? usas ¿Y? la segunda,
Entonces, para poder romper eso ya se lleva mucha más energía, por eso la segunda es tan grande, supongo yo. Es verdad. Ahora, si no tuviéramos que romper ninguna configuración de gas noble, igual, la segunda sería más grande. Sí, claro. Ah, está. O sea, toda esa historia con el gas noble, lo que me explica no es que es más grande, sino que en todo caso que es mucho más grande. Sí, porque eso, la magnitud de la segunda es Ahí va. al lado de la primera. Está. Es cierto, si ustedes miran, van a ver que es más de 10 veces. En el caso del litio, la proporción va bajando, o sea, va siendo menos importante la diferencia, pero igual es una diferencia muy grande, ¿no? Realmente. Entonces, esto que nos está diciendo acerca de los posibles estados de oxidación de los elementos alcalinos. ¿Podrá haber compuesto de los elementos alcalinos en estado de oxidación +2? No, ni ahí. Difícilmente. Ni ahí. Porque este valor de energía, si ustedes suman, además si ustedes quisieran calcular la energía necesaria para formar el cation +2, a ese valor grandote de I2, le tienen que sumar I1 y le tienen que sumar el delta H de atomización. Entonces le da todavía más grande, que es la última columna que está a la derecha. ¿Y con qué van a compensar eso? Con la energía de red. Pero lo que pasa es que las energías de red normalmente no van a tener esos valores tan grandes. Las energías de red de una sal con un cation +2 no va a llegar a ser posible que compense esos valores. Entonces, sencillamente, la formación de una sal iónica, de un metal alcalino en estado de oxidación +2, no es termodinámicamente favorable. ¿Tá? Por eso es que no vamos a tener esa situación. ¿Qué nos pasa en el grupo 2? Acá tenemos de nuevo algo parecido para los metales alcalino térreos, y díganme ustedes qué ven, cuál es la tendencia, si ven algo raro y qué consecuencias tiene. La tendencia es la misma que la anterior. Exacto. Y si ustedes se fijan acá está bien claro el ejemplo anterior, I2 de nuevo es más grande que I1, eso es lo que uno espera, pero ya no es 10 veces más grande. Miren, para el berilio es poquito menos del doble, prácticamente acá se mantiene casi que la segunda energía de ionización es el doble que la primera, ¿sí? Cuando a las energías de ionización, que siguen perfectamente la tendencia de ir disminuyendo en el grupo, les sumamos los delta H de atomización, vemos que la irregularidad que habíamos visto en los delta H de atomización se pierde completamente. O sea, porque los delta H de atomización eran un número un poco más chiquito. Entonces, la variación se pierde y todo sumado nos da una tendencia descendente. O sea, formar los cationes siempre es más fácil en el caso de los cationes más pesados. Porque en definitiva son los que tienen una atomización que requiere menos energía y una ionización que también requiere menos energía. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, mirando esto, uno diría que formar un cation +1 de magnesio o de calcio es relativamente fácil desde el punto de vista energético. ¿Habrá muchos compuestos de calcio en estado de oxidación +1? No, en realidad. ¿Y por qué no? El calcio +1 se forma fácil. Una energía de 768 kJ por mol, seguro que con una energía de red se puede conseguir fácilmente. Porque creo que son inestables, ¿no? Sí, viene por ese lado. Si ustedes se fijan en el ciclo termodinámico para la formación de un cation +2, en este ciclo quiero que lo que se fijen, no sé si se acuerdan del anterior, voy para atrás, disculpen. Acá la energía de red para un sólido iónico, cation +1, anión -1, ¿sí? El número de iones es 2, la carga de cation y anión es 1, entonces queda un 2 en el numerador. Suponiendo que los tamaños no influyan, ¿tá? Suponiendo que al pasar de calcio +1 a calcio +2, el tamaño del cation quedara igual o prácticamente igual, o que moviera muy poco. Acá tenemos en la formación del dicloruro, tenemos 3 iones, el cation es +2, el anión es -1, entonces en el numerador nos queda un factor de 6. O sea, ¿qué quiero mostrar con esto? Cuando pasamos del cloruro en estado de oxidación +1 al cloruro en estado de oxidación +3,
la energía de red mejora, se multiplica por 3. ¿Sí? En cambio, la energía necesaria para para obtener el catión más 2 es más o menos el doble que la energía necesaria para obtener el catión más 1. O sea, es como que las energías de red aumentan más rápido que la energía de formación de los cationes. Y eso favorece llegar hasta el estado de oxidación más alto posible. Eso lo podemos ver en gráficos de este tipo. Miren, acá es un gráfico, le voy a explicar qué es lo que estamos graficando acá, y van a ver que una vez que se entiende, es bastante fácil lo que se puede ver. Acá lo que estamos graficando es, para compuestos de calcio, elegí el fluoruro porque fueron los valores que encontré en un libro. Graficamos el detalle de formación de estos compuestos, siempre por mol de metal, para que la comparación sea comparable, valga la redundancia, ¿sí? Y acá en este punto de acá, corresponde al detalle de formación del fluoruro de calcio 1, que como ustedes ven es un valor negativo. Esto lo que nos está diciendo es que este compuesto es termodinámicamente estable, respecto a quién, al calcio y al flúor en estado estándar. Acá está graficándose el detalle de formación del fluoruro de calcio 2, que resulta que es mucho más estable. ¿Por qué es mucho más estable? Porque formar el catión da el doble de trabajo, pero la red me devuelve el triple de estabilización. ¿El fluoruro de calcio 3 existirá? ¿Qué pasa con este? No. Con este pasa lo mismo que con los alcalinos en estado de oxidación más 2. Ahí tendría que sacar un electrón del nivel de valencia anterior. Y ahí la energía de iniciación sí se dispara. Se va a multiplicar por 10 fácilmente. Y no lo voy a compensar con la mejora en la energía de red. Y por eso si yo puedo intentar calcular el delta H de formación de ese compuesto, pero seguramente me va a dar positivo, y eso fue lo que quise indicar con esta flecha verde punteada que se va para arriba. Entonces no le voy a dar más pelota a ese compuesto. ¿Qué es lo que veo en estos diagramas fácilmente? Algo parecido a lo que veo en los diagramas de Frost. Cuando este punto me queda por arriba de la línea que une estos dos estados de oxidación, ¿sí? Eso quiere decir que este compuesto es inestable respecto a la dismutación. Y esta diferencia de energía acá va a ser igual al detalle de la reacción de descomposición. ¿Sí? Siempre que yo tenga, digamos, este tipo de gráfica, eso quiere decir que los estados de oxidación intermedios no van a ser estables. Puede haber casos en donde yo tenga gráficas de este tipo, que haya una bajada acá y que después haya una cosa acá. Cuando tenemos este tipo de forma con esta concavidad, eso quiere decir que pueden coexistir este estado de oxidación y este. Pero en el caso de los metales alcalino térreos, para cualquier familia de compuestos que yo elija, siempre tengo esta forma, siempre tengo este patrón. Si lo hago para un cloruro, si lo hago para un óxido, por mol de metal, siempre me da lo mismo. Siempre me da que el estado de oxidación más 1. Termodinámicamente es posible, se podría obtener ese compuesto, pero ese compuesto siempre termina siendo inestable respecto a la desproporcionación en el estado más 0 y el estado más 2. Y por esa razón es que nunca encontramos sales de metales alcalino térreos en estado de oxidación más 1. ¿Está claro esto? Sí. Sí. Ok. Seguimos. Potenciales de reducción estándar. ¿Qué ven? Energías de reducción. No. Energía no. Queda un poco la Son regularidad. voltajes, ¿no? Potenciales. Sí. O sea, me están repitiendo, cuando digo que ven, no vale que me repitan el título. Cuando pregunto que ven, primero que nada es que me diga, esto es reductor, esto es oxidante, acá seguramente la reacción favorecida es tal o cual, y esa reacción es más favorable para tal elemento y no para tal otro, y
¿Son reductores estos metales? ¿Qué quiere decir que todos estos números son negativos? Porque eso es lo primero que salta a la vista. Son agentes reductores, es decir, que ellos oxidan. Ajá. ¿Y Por- serán buenos reductores? O sea, ¿se oxidarán con facilidad? Sí, 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 cuanto más negativo el potencial de reducción, más reductor es el metal. ¿Sí? Acuérdense cuál es el potencial de reducción para la cupla H más hidrógeno gas. 0. 0. ¿Sí? El potencial de reducción para oxígeno gas agua, 1,23 voltios. Esto está para el otro lado, ¿no? Está bien abajo. Entonces, estos elementos, todos son muy reductores. Y lo que quieren decir estos valores es que todos pueden reducir protones a hidrógeno gas. Ahora, ¿cómo es la variación? Acá lo grafiqué. en los alcanoterres es bastante tipo pareja, o sea, va aumentando. O los alcalinos son Cada vez como son más parejos. reductores al bajar en el grupo, ¿no? Sí. Y para los alcalinos, El litio como que es más alto y después empieza a aumentar gradualmente a y partir después del otra vez la misma tendencia de volverse más reductores hacia abajo. El litio hace cosas. Pero bueno, es lo que era lo que les decía yo hoy, ¿no? Si el primer elemento, si el elemento más arriba del grupo hace cosas, está bien. Es lo que uno espera. Ya veremos cómo lo explicamos, pero nada raro, no hay que entrar en pánico. ¿Cómo podemos explicar la variación de los potenciales de reducción? Si quisieran intentar alguna explicación, ¿para dónde arrancarían? Ciclo termodinámico. Y sí, claro, cuando uno está desesperado y no se le ocurre nada más, metan un ciclo, pero lo tienen que hacer bien. O sea, ¿qué reacción tenemos? Es esta la reacción que queremos estudiar, ¿no? O sea, el metal alcalino se va a estar oxidando, es lo único que puede hacer, y alguien se va a reducir, y el alguien va a ser el protón, porque ahí ya comparamos contra el electrón normal de hidrógeno, ¿verdad? Entonces tenemos que descomponer esta reacción. ¿En qué la vamos a descomponer? ¿En qué la podemos descomponer? ¿O con qué criterio la vamos a descomponer? Porque esto no es un ciclo de Borja, claramente acá no hay una energía de red. Y no tenemos mucha cosa covalente. ¿Cómo la descomponemos? Puedes usar la energía de atomización. Ahí va. La clave siempre es descomponerla en etapas que yo más o menos tenga una idea después, que yo pueda decir, este delta H varía de esta manera. O sea, si yo la descompongo en etapas que no tengo idea después cómo varía, no estoy avanzando en nada. Acá les estoy sugiriendo un proceso. Todas las etapas son cosas que nosotros deberíamos conocer o deberíamos poder predecir cómo varían cuando yo me muevo dentro de un grupo. ¿Sí? Por ejemplo, el metal lo paso a fase gas, a átomos gaseosos, es el delta H de atomización, que sé cómo varía. ¿Sí? El metal lo ionizo en fase gas, esa es la energía de ionización, obvio que sé cómo varía. Y después paso el catión gaseoso a catión acuoso, y esos son los delta H de hidratación, que yo sé que esos dependían de qué cosa, de qué dependía, cómo variaban los delta H de hidratación, o cómo creen ustedes que pueden variar los delta H de hidratación de los distintos cationes alcalinos. Todos tienen la misma carga, ¿de qué puede depender? El tamaño. Del tamaño. Recuerden siempre que cualquier diferencia entre los metales alcalinos, la única causa es el tamaño. Entonces, cuanto más chico sea el metal alcalino, ¿cómo va a ser el delta H de hidratación? Más negativo. Más negativo. Eso es todo lo que hay que saber. Entonces, después tenemos unos términos ahí para el hidrógeno, ¿no? Pero el delta H de hidratación del hidrógeno, la energía de ionización, la energía de enlace, pero esos se van a anular cuando yo compare los distintos metales alcalinos. Entonces, vamos a ver los números. A ver qué dan. ¿Sí? A ver, esto nada. Vamos a ver los números. Delta H de atomización están copiados de la transparencia anterior. Y las energías de ionización también. Delta H de hidratación, lo saqué de un libro, como dice ahí, más negativo para los cationes más chicos. Siempre son valores negativos, siempre se libera energía en la hidratación de un catión que pasa de gas a fase acuosa. Después tenemos la suma de todos los términos del hidrógeno, que es una constante que puedo olvidar, que puedo borrar.
Y después tengo en el último renglón la suma de todas de todas las filas anteriores. ¿Sí? Que la reacción sea más favorable, ¿qué quiere decir? Que este delta H que está en rojo, que la oxidación del metal, que acá está en rojo, que es la reacción que yo escribí, cuanto más negativo sea este delta H, más favorable, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir ese delta H negativo. Entonces yo lo que quiero estudiar ahora es de qué depende la variación de ese delta H, de cuál de los términos influye más, cuál de los términos contribuye más a ese delta H, y cuál es el que me define la tendencia que yo estoy viendo en ese delta H rojo. ¿Sí? Podemos entrar a mirar renglón por renglón. El delta H de atomización, ¿en qué caso va a ser más favorable la oxidación? Si solo dependiera de los valores de delta H de atomización, ¿cuándo va a ser más fácil el proceso de oxidación? ¿En el cesio o en el litio, por ejemplo? ¿A medida que me muevo a la derecha o a la izquierda? Y el cesio necesita menos energía. Claro, o sea que el proceso sería más fácil a medida que yo me muevo hacia abajo en la tabla, ¿no? Si me fijo solo en la energía de ionización, lo mismo. Se necesita mucho menos energía para ionizar un catión más grande, entonces a medida que yo me muevo en la tabla, a medida que yo desciendo, cada vez es más fácil la oxidación, si solo depende de la energía de ionización. Ahora, si me fijo en los delta H de hidratación, la tendencia me va para el otro lado, porque a mí lo que me conviene es que ese delta H de hidratación, recuerdan cómo era el ciclo, ¿no? El delta H de hidratación, cuanto más negativo, mejor. Entonces, acá la tendencia sería la opuesta. Cuanto más chico el metal alcalino, más favorable la oxidación. Tenemos dos tendencias que se contraponen, y eso lamentablemente pasa pila de veces. Entonces, ¿de qué va a depender la tendencia resultante? Va a depender de cuáles de estos números tenga una variación más marcada. Entonces, acá en esta gráfica yo lo que hice fue sumar la línea verde, es el delta H de atomización más la primera energía de ionización, que las dos contribuían en la misma dirección, o sea, las dos hacían que la reacción fuera más favorable para los elementos más grandes. La línea celeste es la variación de los delta H de hidratación. La línea celeste tiene valores menores, más negativos, para los átomos más pequeños. O sea, si fuera por el delta H de hidratación, la oxidación tendría que estar más favorecida para átomos pequeños. Pero yo tengo que sumar el valor de la línea verde con la línea celeste, y eso me da la línea roja. Y de pura carambola, me da que prácticamente una línea cancela la otra. Una tendencia cancela la otra. Fíjense que potasio, rubidio y cesio prácticamente tienen el mismo potencial de reducción y prácticamente tienen el mismo delta H. Obvio que me estoy olvidando de la entropía y todas esas cosas, pero como siempre, la entropía, si mirando el delta H me da todo bien, la entropía no existe. Entonces, ¿podía yo haber predicho de antemano que la variación del delta H de atomización más energía de ionización se iba a ver casi perfectamente compensada por la variación de las entalpías de dilatación? No, imposible. Eso no lo podía saber nadie. ¿Tá? Simplemente lo único que estoy viendo acá, comprobando, mirando los números, que una tendencia pintó que contrarresta la otra casi perfectamente, y me da que no hay variación entre potasio y cesio. En el caso del litio, el litio, ¿se acuerdan? Que era el que era un poquito más reductor que los otros. Y es un poquito más reductor también, casi que por casualidad, porque es la pendiente de este segmento es más grande que la pendiente de este. Entonces eso hace que, al pasar de sodio a litio, haya una mejora respecto a la facilidad con que se oxida. ¿Está? Yo no podía haber, insisto, yo no podía haber imaginado este resultado sin ver los números. Lo que sí es importante es que yo tengo que ser capaz de explicar lo que veo en función de la variación de las tendencias, y darme cuenta que cuando no hay una variación, como en este lugar, eso se debe a que las tendencias contrapuestas se anulan, y cuando sí hay una variación, como entre litio y sodio, me tengo que dar cuenta cuál es el término que está influyendo más, que en este caso es el que varía más, y que es la entalpía de hidratación.
¿sí? O sea que ustedes van a ver que en los libros le dice, bueno, el litio es un poco más reductor por su delta-H de hidratación, punto. Y pasa al siguiente renglón, habla de otro tema. ¿Está? Y con solo esa oración se está comiendo o está dando por sentado todo esto que estuvimos discutiendo nosotros acá en esta transparencia. ¿Está? ¿Se entiende?